Hola, bienvenidos al sexto episodio de Ori Habla, un espacio creado especialmente para ti, madre, padre, cuidador, educador de personas en edad infantil. Gracias por estar aquí. A ti que me escuchas mientras te preparas para comenzar el día, a ti que me escuchas mientras vas tal vez conduciendo o estás haciendo ejercicio o estás limpiando y acomodando un poco, o a ti también que te conectas para prestarme toda tu atención. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Oriana Tallaferro, soy psicóloga y soy madre de un niño que ahora casi tiene 4 años y me dio la oportunidad de experimentar esta dimensión del ser humano que es la maternidad. He creado este espacio de Ori Habla con la intención de conversar sobre esas cosas que nos afectan a todos en la crianza, desde los ángulos que se conversan menos. Hay mucha información sobre muchas cosas, pero también hay poca información sobre cosas que son importantes y esos son los temas que intento abordar aquí desde mi experiencia, desde mi conocimiento profesional y desde la intención de quitar miedo, sobre todo para vivir con información confiable y la seguridad que esa información nos da para dar los pasos de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a lo que creemos que es mejor para nuestra crianza. Quiero agradecerles por todos los comentarios que dejaron en el episodio anterior, que fue un episodio especial donde reaccioné a la serie Adolescencia gracias a la sugerencia de muchos de ustedes, pues la serie toca temas fundamentales de crianza y de la influencia de todos los factores que contribuyen al desarrollo de un ser humano. Es un tema que está muy presente en mi contenido, quiere decir, el desarrollo de los niños no depende solamente de la crianza y de la presencia y del trabajo de papá y mamá, es un trabajo en conjunto. Por eso cuando yo dirijo mi contenido, lo dirijo a madres, padres y cuidadores de niños pequeños. Y cuando yo uso la palabra cuidadores, espero que se entienda que me refiero a las personas que cuidan del desarrollo de un niño independientemente del ámbito. Estamos hablando de profesores, estamos hablando de niñeros, niñeras, estamos hablando incluso de familiares lejanos o de amigos que contribuyen al desarrollo de ese ser humano y que representan a través de la construcción de la personalidad figuras parentales, figuras de referencia, que eso es algo que sabemos los psicólogos del desarrollo de los niños, que ellos van grabando no solamente lo que reciben de papá y mamá, de mamá y mamá, de papá, de mamá, sino que van grabando lo que reciben de adultos, de figuras de referencia a su alrededor. Por eso uso con mucha responsabilidad, creo que con mucha asertividad la palabra cuidador cuando me refiero a las personas que participan en el desarrollo de un niño o de una niña. Voy a leer algunos de sus comentarios que en el episodio de adolescencia, donde reaccioné a la serie desde mi punto de vista no solamente de madre y de creadora de contenido de crianza, sino también de psicóloga, que tuve parte de mi experiencia fue como psicóloga clínica de adolescentes privados de libertad, adolescentes que habían cometido delitos. Y un par de comentarios porque son muy relevantes para el episodio que vamos a desarrollar hoy. WJ Commerce dice, el policía se desentiende de su responsabilidad y dice que para eso está la madre, pero no presta atención hasta cuando va al colegio del hijo y se da cuenta de que es víctima del bullying. Esto es referencia al segundo capítulo donde los creadores de la serie nos hacen mirar la responsabilidad del sistema educativo y eso es a lo que vamos el día de hoy. Luego Mercedes Tallaferro, que es mi mamá, dice, aparte de la reflexión personal acerca de dónde van nuestros hijos a estudiar, muestra claramente que ni idea de lo que es lidiar con adolescentes. Eso en referencia al personal de la institución. El día de hoy hablaremos del colegio, de la elección de colegio en educación infantil. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de la elección de colegio en la etapa de educación infantil? Primero, porque estamos en temporada de puertas abiertas. La educación infantil es esa primera etapa, es el primer contacto del niño y de la familia con las instituciones educativas. Es la primera vez que el niño va al cole. Por ejemplo, acá en España existen 2 etapas de educación infantil y la primera empieza a los 0 años. Entonces, cuando tú eliges una institución, hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta y lo que yo he notado, por supuesto por mi experiencia personal y por acompañar y ser parte de la vida de personas que están en el mismo camino que yo, es que hay muchísimo miedo. Obviamente es una experiencia completamente desconocida, estamos dejando a veces niños de meses en manos de desconocidos y tenemos mucho miedo al momento de la elección del colegio. Y voy con el primer punto. Es un momento, si es nuestro primer cole, de mucha vulnerabilidad.
Yo considero que tenemos que tener en cuenta que las instituciones educativas a las que vamos son una empresa. Hay instituciones públicas, hay instituciones concertadas, hay instituciones privadas. Ciertamente hay diferencias en cómo se maneja cada institución, en cómo se maneja cada empresa. Si tú vas a una institución concertada, vas a notar mucho más que la prioridad de la empresa es ganar dinero. Lamentablemente, los directores de esas empresas no tienen como prioridad la seguridad ni lo que es mejor para los niños. Pero en esas empresas donde las cabezas no tienen esa prioridad, las personas que se quedan al cuidado de nuestros niños, y por eso les llamo cuidadores y cuidadoras, sí que tienen esa vocación. Y es algo que puede ser determinante. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de buscar el cole al que va a ir nuestro hijo o nuestra hija? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Primero, al momento de ir a las puertas abiertas, que es el primer contacto, es donde el cole quiere mostrar lo mejor de sí, ten claras tus prioridades para que sepas qué información vas a buscar. ¿Qué es lo que tú consideras más importante? La distancia que tiene el cole de tu casa, la distancia que tiene el cole de tu trabajo, o tal vez que a ese cole vayan ya personas conocidas, o tal vez la lengua mayoritaria, prioritaria que tiene el cole. Entonces ten claras cuáles son tus prioridades al momento de ir a puertas abiertas, de forma que absorbas la suficiente información como para entender cómo el cole dice que va a cumplir con esas prioridades. Y el segundo punto casi inmediato es: no te fíes de lo que el cole dice de sí mismo. Una buena estrategia es buscar personas que tengan ya niños en ese cole o en esos coles, porque siempre tenemos varias opciones. Está también la opción de Google Maps, que es donde las personas dejan reseñas, dejan reseñas de forma abierta. Lo de las reseñas puede ser muy complicado porque ciertamente hay reseñas que son muy subjetivas y que aportan solamente la parte positiva o la parte negativa. Luego también hay reseñas que la hace el mismo personal del sitio. Hay reseñas falsas y considero que es información que ya manejamos, en el sentido de que no nos podemos fiar al 100% de lo que dicen también las personas. Por eso el cara a cara es mucho mejor. Personas que conozcamos que asisten a la institución y que han asistido recientemente también es importante, porque tal vez conozcamos personas que asistieron cuando eran niños y ya son adultos y las cosas han cambiado muchísimo. Sin embargo, dentro del mundo de las reseñas en Google hay una forma de leerlas, hay una forma en la que tú puedes sacar verdades dentro de la reseña. Primero, las cosas que se repiten. Segundo, me refiero primero al feedback que se repite. Si tú ves que varios comentarios no seguidos, sino a través del tiempo, hacen la misma referencia, no sé, en cuanto a las instalaciones, por poner un ejemplo, o en cuanto a la organización, que es algo que yo considero muy importante a la hora de seleccionar un colegio. La parte organizacional, la parte de estructura que permite que el maestro, el profesor que está allí por vocación, haga su trabajo, que lo pueda hacer en tranquilidad sin tener que vivir un ambiente laboral hostil o desordenado. Entonces, cuando estamos leyendo estas reseñas, vemos que hay coincidencias a través del tiempo en cosas puntuales, y las reseñas que yo considero muy valiosas son aquellas que aportan puntos que le fueron de beneficio en su experiencia y puntos que no le fueron de beneficio en su experiencia. Prestar atención a eso, más que a lo que el cole dice de sí mismo, sobre todo si estamos hablando de una institución privada. En la línea de la importancia de la organización, de que todo esté en orden, de que haya un buen clima organizacional, algo que puede funcionar para ver cómo están las cosas es mirar durante las puertas abiertas la actitud del personal que no está hablando. Por lo general, la persona que está hablando da su mejor cara y está haciendo un papel de vender el trabajo que hacen. Pero si tu vista pasea por las personas que son parte del personal y no están hablando, no están participando, no están respondiendo preguntas, te puedes dar una buena opinión o puedes adquirir a través de la intuición, que es algo real. Podemos hacer otro capítulo en referencia a la intuición. Puedes recibir suficiente información como para saber si es un ambiente laboral agradable, si es un ambiente donde las personas realmente pueden dar lo mejor de sí. Otro punto que considero muy importante durante las jornadas de puertas abiertas al momento de elegir un cole es que si ves que las instalaciones están
descuidadas, esto es algo que me pasó a mí y fue uno de los motivos por los cuales no quise entrar en una institución, que fue que vi las instalaciones muy descuidadas y de hecho representaban un peligro. Y dije, no, no me atrevería. Pero ¿qué pasa? Que cuando al poco tiempo después del comienzo del curso, pude ver en ese cole que las instalaciones las renovaron. Entonces seguramente si yo hubiera hecho una pregunta en referencia a las instalaciones, me iban a decir sí, las vamos a renovar y ya no representarán un peligro para tu hijo. Y lo que yo considero más importante al momento de elegir el cole es: hazlo con la certeza, con la confianza y con la tranquilidad de que siempre vas a poder cambiar de cole. Al principio, tal vez cuando no tenemos suficiente información, somos inexpertos, eh, podemos tener la percepción de que la decisión que estamos tomando es permanente. Es decir, yo voy a elegir al cole al que va a ir mi hijo y esto no lo voy a poder cambiar. Y eso es falso. Tú puedes cambiar. Hay un procedimiento que seguir. Desde mi experiencia no es un procedimiento difícil, no es un procedimiento que tome ni siquiera mucho tiempo. Si tú quieres cambiar a tu hijo del cole, por las razones que tú consideres que son lógicas, tú lo puedes hacer. Entonces ten eso siempre en cuenta al momento de elegir el cole, decir, bueno, esta es mi mejor opción ahora. No sabré si realmente va a ser lo mejor para mí hasta experimentarlo. Y una vez que tenga esa experiencia, puedo decidir si continúo o si me voy. Yo pienso que eso va a representar un gran alivio al momento de la selección del cole y también es importante que entremos con esa seguridad para no dudar al momento de que veamos señales de que nuestro hijo no está bien allí. Y este es otro punto que quiero contar, ya que para muchos es nuestra primera experiencia en un colegio, para muchos es nuestro primer hijo. Hay instituciones que se aprovechan de esa falta de experiencia y te hacen creer que todo lo que está pasando es normal. Esto lo hablo con total propiedad. Llegas a un cole, estás confiando en el cole, en la metodología, en lo que las apariencias dicen, y luego ves que en tu hijo o en tu hija hay un comportamiento a partir de que comenzó el cole que te preocupa. Puede ser parte de la adaptación, es cierto, pero la adaptación tiene un principio y un final. Es decir, va a haber un momento en el que el niño está adaptado y parte de esa adaptación puede ser la conducta que tú estás observando. Cuando tú vas al cole y dices o preguntas, mira, mi hijo ha venido con un rasguño. Es normal, te van a decir, sobre todo cuando son muy pequeñitos que no pueden contener sus impulsos, no tienen el vocabulario para expresarse y usan mucho, rasguñan, muerden. Es normal. Y te lo van a decir mucho. Y tú dices, tu intuición puede decir es normal hasta cierto punto. ¿Con qué frecuencia es normal que un niño llegue del cole con una herida? Con una herida de mordisco, de rasguño, con un moretón. Esa es una pregunta que yo considero muy importante de hacerse. Y en mi caso, yo creo que la mejor forma de resolver esa cuestión es preguntándole a un experto. ¿Quién va a saber mejor que, por ejemplo, un pediatra con qué frecuencia es normal que un niño llegue del cole con alguna herida, con alguna agresión? El pediatra es el que idealmente está atendiendo a los niños constantemente y por lo general también atienden las heridas que le hacen en el cole. Cuando tú le dices al pediatra, mi hijo ha llegado agredido hoy, el pediatra te va a decir, vale, trátalo de esta forma. Trátalo, me refiero a las heridas. De repente pasa un día, pero al día siguiente el niño llega con una herida diferente y luego a la semana siguiente otra herida y luego a la semana siguiente otra herida. Es válido que tú consultes a tu pediatra si esto es normal, porque en mi experiencia el personal del centro lo va a normalizar. Y ahí vuelvo a lo que estaba comentando al principio en referencia de la importancia de que la institución tenga un clima organizacional agradable, de que el ratio no se force. Porque, por ejemplo, el ratio máximo aquí y ahora en donde yo estoy es de 25 niños por profesor o por profesora. El problema es que las instituciones que tienen como prioridad ganar dinero no toman en cuenta el absentismo y sobre todo cuando tú tienes un clima organizacional que no es sano, vas a tener absentismo muy alto, porque la gente se va a enfermar, porque la gente no va a querer ir a su trabajo por el ambiente laboral que tienes. Entonces ese ratio va a pasar con mucha frecuencia de 25 niños por un profe, por una profe, a 50 niños por un profe, por una profe.
Y obviamente una persona que está a cargo en un ambiente organizacional muy difícil de gestionar, a cargo de 25 niños de 2 años, no va a poder mirar lo que está pasando. Entonces tu hijo no va a estar a salvo, porque la idea de esta etapa, entre muchas otras cosas que se trabajan en el desarrollo de los niños, es que haya una figura de referencia que los pueda ayudar a desarrollar las herramientas que necesitan para comunicarse y no tener que estar arañando y mordiendo. Entonces sí, es normal que tu hijo llegue arañado, llegue mordido con mucha frecuencia si están 50 a cargo de una profe que aparte está agobiada porque la dirección del cole no tiene ni pies ni cabeza. Pero no es lo que tú quieres para tu hijo. Por lo tanto, no tiene que ser lo normal para ti. Es lo normal para esa institución. Pero te aseguro que para muchas otras no es normal. Entonces allí es donde digo, siempre está tranquila, tranquilo y tómate tu tiempo. Yo sé que es difícil, sé que hay muchas personas que tienen que sacar tiempo de sus trabajos. Yo fui una de esas personas y decir, tengo que poner como prioridad el bienestar de mi hijo y sacarlo de aquí lo más pronto posible. Yo creo que una de las cosas más poderosas que tenemos para no ser manipulados en nuestra percepción del mundo es un término que, el término que se usa mucho actualmente es gaslighting, que viene de una peli, y es un buen término en realidad para definir cómo las personas te manipulan tu percepción de la realidad. Eso pasa también en las instituciones educativas con cosas como es normal que lo rasguñen, es tu primer hijo, estás muy agobiada, ya sé que te afecta mucho, es lo más importante para ti, es tu tesorito, pero créeme, esto es normal, te va a pasar en todos lados. No es normal, no te va a pasar en todos lados y te voy a dar algunas pautas para tú, aparte de lo primero que dije, que es consultar con el pediatra, pero hay también pautas que considero importantes para tú saber cuándo es normal y cuándo no es normal las agresiones que vive tu hijo. Y recuerda que estamos hablando de la etapa infantil. Luego las agresiones se hacen mucho más complejas y mucho más difícil de observar. Lo bueno, entre comillas, de la etapa infantil es que las agresiones se ven porque son físicas. Entonces las puedes ver en forma de rasguños, de moretones, de mordiscos. Primero, el lugar de los moretones. ¿Dónde es normal que un niño se haga moretones? De las rodillas para abajo, ocasionalmente en los antebrazos, en los codos, mucho rasguño, mucho moretón por la actividad normal, por una caída. Que no es normal que nuestro hijo tenga moretones más de una vez, que no sea algo puntual, en el abdomen, en la clavícula, en la espalda, en los hombros, en la carita, depende también de cómo se haya caído, porque cuando están comenzando a caminar hay muchos golpes en los labios, en la frente, y son cosas que son normales, pero la frecuencia es muy importante. Porque si un niño que está aprendiendo a caminar está con una profe que está, o con un profe que está en un ambiente laboral agradable, que hay suficiente organización y que tiene la capacidad y el apoyo para atender a esos niños, el niño se va a caer la primera vez, pero probablemente la segunda esté la profe allí para atraparlo, o el ambiente sea lo suficientemente seguro como para que esas caídas no pasen a mayores, porque debe ser un ambiente seguro si los niños están aprendiendo a caminar. Como dije, ¿cómo saber si las lesiones que está sufriendo mi hijo en educación infantil, hasta qué punto son normales? Primero, el lugar de las lesiones. Segundo, la frecuencia, por supuesto que tenemos que revisar la frecuencia con la que esta personita está trayendo a casa moretones, rasguños, mordiscos. Esto lo podemos consultar con el pediatra si no estamos seguros. Otras mamás también son buen punto de referencia. Sin embargo, si somos mamás y papás que van a la misma institución, es normal encontrar que todo el mundo duda de la realidad, que nadie te va a poder decir a ciencia cierta si las cosas son normales o no. Y eso también es una señal que podemos observar. Cuando tú preguntas a una madre o a un padre, oye, tu hijo, ¿tú crees que tu hijo con qué frecuencia llega a tu casa con un rasguño? Y de repente la madre te dice, nunca me ha pasado. O te dice, bueno, sí me pasa bastante. Y tú le preguntas, ¿tú crees que sea normal? ¿Tú crees que sea normal que tu hijo te llegue, digamos, 2 veces a la semana con un rasguño, con un mordisco? Y la respuesta de las mamás y papás que están pasando por una situación similar a la tuya, donde pueden estar siendo manipulados por la institución, puede ser no lo sé. Y tú ves la preocupación en la cara de esa persona. El no lo sé, hay que atenderlo. Los adultos deberíamos saber. Y luego tenemos, muy importante también en referencia a las lesiones que sufre tu hijo en el cole, es la capacidad del personal para reportar la lesión que ha tenido tu hijo, que es lo normal, que al momento de que la lesión ocurre, dependiendo de lo grave, de la gravedad, a veces son, a ver, si por ejemplo tú tienes una clase de 20 niños que están en edad infantil, se van a caer,
todo el tiempo se van a estar cayendo. Esas caídas por lo general lo que va a causar son ciertos moretones en la rodilla, en la pantorrilla. Se van a estar golpeando porque son muy movidos, están en el momento de desarrollar su motricidad, su equilibrio. Y entonces, claro, constantemente se van a estar dando golpecitos, le va a salir un moretón por aquí, un moretón por allá, a uno, al otro, no siempre al mismo. Y entonces los profes no te van a decir cada vez que tu hijo se cae, es realmente imposible. Pero cada vez que, por ejemplo, esa caída genera sangre, si se ha cortado el labio, tiene sangre en la nariz, la frente y le ha salido ¿cómo se llama? Un chichón, decimos nosotros. Entonces las profes te lo van a decir. Lo normal es que te lo digan y lo normal es que te digan exactamente lo que pasó. Tal vez ellos estaban de espaldas, pero al momento de voltear siempre hay alguien que está viendo. Eso es una excelente señal de que tu hijo está cuidado. Siempre hay alguien que está viendo, siempre hay alguien que te va a responder con responsabilidad, bien sea con una llamada, decirte ha pasado esto, todo está bien, o ha pasado esto, quieres venir, sobre todo cuando están más pequeñitos y tú lo solicitas, dice mira, si le pasa algo, yo quiero venir y atenderlo yo. Si tiene un chichón, si tiene lo que sea que pase, llámame, que yo tengo la capacidad y la necesidad de venir y atenderlo. Y por lo general la institución es capaz de responder positivamente a tu solicitud y decir, ya que son los primeros momentos, no cualquier caidita, pero sí las caídas que sean importantes y que haya que tratar, digamos, desinfectar, poner hielo, yo llamo al papá, llamo a la mamá. Ese es otro punto súper importante, la capacidad de la persona que está al cuidado de tu hijo o de tu hija de responder, de con responsabilidad decirte, esto fue lo que pasó, quiero que lo sepas. Y tal vez están también abiertos a que tú le hagas preguntas, a que los cuestiones incluso, aunque bueno, hasta cierto nivel. Ya sé que hay papás y mamás y mamás. Y otro episodio puede ser en referencia a todo lo que viven los educadores, los profesores y las profesoras a través de la vida, porque también es un trabajo súper difícil. Por eso yo considero uno de los factores principales, y fue el primero que nombré, es que la institución les dé el respeto, les dé el espacio, les dé las herramientas que necesitan para hacer su trabajo, para desenvolver y realizar su vocación de la mejor forma posible. Y por último, una vez que estás en el cole, hay algunos puntos que quisiera tratar, porque un cuestionamiento que yo me he hecho con frecuencia es hasta qué punto yo debo trabajar con el cole para que esto mejore. Hasta que no estoy conforme, la actitud de mi hijo ha cambiado o ha cambiado de forma negativa, porque también hay cambios positivos y es decir, por lo general los cambios positivos no los vas a encontrar donde estás viendo los cambios negativos. Entonces, claro, hay coles donde sí se logran cosas positivas con los niños y no todo es perfecto. Entonces yo también me cuestiono como mamá y como mamá o papá, espero que tú también te lo cuestiones, decir, hasta qué punto estoy siendo demasiado exigente y tengo que trabajar con el cole. Estamos bien, la organización está bien, mi hijo, mi hija se siente bien al ir al cole y bueno, me toca a mí trabajar con el profe, las cosas que considero que pueden mejorar. Esto, mi primera recomendación en referencia a esto de la convivencia con el cole, es que es un diálogo bidireccional. Al momento de yo ir al cole, yo te recomiendo que lo primero que sea es tú preguntar cómo está tu hijo y qué tú puedes hacer. De lo que reporta el profe, la profe, estar tú abierto, mostrar tu apertura a trabajar en casa. Cosas como que yo considero muy importante en la etapa de educación infantil, que tengan, por ejemplo, las uñas siempre cortitas, por lo mismo de los rasguños, para hacer el menor daño posible. Eso es responsabilidad de papá y mamá, de los cuidadores en casa. Entonces de repente la profe, que se siente en confianza, el profe, de decirte, sí, mira, está pendiente de cortarle las uñas. Cosas puntuales que te pudiera decir, es bueno que tengas apertura de tu parte. Y entonces también tú comentar lo que tú consideras que pudiera cambiar, las cosas que tú consideras que están siendo negativas del comportamiento, como por ejemplo no quiere venir al cole. Un niño que venía tranquilamente, una niña que venía sin ningún problema, que estaba contento, y luego ha empezado a decirme que no quiere venir al cole. Eso es un diálogo, no es una acusación. Esta es mi recomendación, diálogo bidireccional. Aceptar corresponsabilidades. Hay un trabajo de lado y lado que tenemos que hacer independientemente de lo que esté pasando. Incluso en el peor de los casos, según mi experiencia, que es el que ya comenté, donde te tratan de manipular y te hacen creer que lo que está pasando es normal, e incluso allí hay algo que tú puedes aceptar como responsabilidad y dependerá de cada quien. En la última instancia, mi responsabilidad en ese caso fue sacar a mi hijo inmediatamente de ese cole. Y por último, como ya lo dije,
consultar la opinión de los expertos. Tenemos pediatras, tenemos psicólogos infantiles, tenemos psiquiatras infantiles, siempre consultar, porque si hay personas que han visto suficientes casos de niños que son agredidos, de niños que son maltratados, son los pediatras, son los psicólogos infantiles. Entonces esas 3 cosas para la convivencia en el cole: diálogo abierto, aceptar corresponsabilidad y buscar siempre la opinión de expertos. Tal vez para cerrar un poco más de mi experiencia personal, a Luke lo cambiamos de cole 2 veces por necesidad, por la conducta que estábamos viendo en Luke a raíz de asistir a ese cole. Había un indicador que se usa mucho y era si se queda contento en el cole. Tal vez eso te lo digan. ¿Cómo se siente cuando va al cole? Cuando entra al cole. Y en mi caso, en una de las oportunidades, Luke entraba con resistencia, pero tan pronto veía su clase, su salón de clase, él entraba con muchísimo interés. Y eso fue una de las cosas que me mantuvo yendo más tiempo, como dándole más oportunidades, dialogando más con la profe para que las cosas pudieran mejorar. Y no solo con las profes, también con los padres, porque algo que me decía la profe en ese colegio es: esto lo tienen que resolver los padres, esto no es responsabilidad de la profe. Y yo considero que era válido conversar con los padres y tratar de resolverlo los padres, y así lo hicimos. Y considero que los padres hicieron un buen trabajo, hicimos un buen trabajo, pero faltaba la parte de la profe. Entonces, bueno, decidimos cambiar y el cambio fue muy positivo. Es muy diferente cuando tú ves claramente que tu hijo se resiste a ir al cole. Obviamente, sobre todo en etapa infantil, están mucho más a gusto en casa y no van a querer así sea el cole más espectacular del mundo para ellos. Pero hay una gran diferencia cuando el niño ha sufrido maltrato, cuando el niño está siendo víctima del maltrato en el cole, bien sea por compañeros o por el personal de la institución. Lamentablemente es normal que los niños se traten de cierta forma. Yo nunca, ni personal ni profesionalmente voy a decir que un niño es responsable de la conducta que está teniendo en clase. Siempre va a ser un trabajo que se tiene que hacer en familia y con el cole por igual, porque la conducta se está dando en el cole. Hay un trabajo de fondo que se hace en casa, pero un trabajo de forma que se tiene que hacer en el cole, y hay personas que no lo hacen. Es responsabilidad del cole. Y luego hay niños que son maltratados por el personal directamente. Es un episodio que quiero hacer más adelante de la xenofobia. Me duele mucho porque igual he encontrado personas en las diferentes culturas en las que he estado, personas que, que se muestran abiertas, que se muestran acogedoras. De hecho, es una de las razones por las que vivo donde vivo, porque es donde más he encontrado esa sensación de estar en casa. Pero lamentablemente en las instituciones educativas hay personas que tienen prejuicios y hay niños que son víctimas de maltrato por parte del personal, ni siquiera por parte de los niños, por cosas como la xenofobia, cosas como el racismo y el clasismo son realidades. Y en ese sentido, la actitud del niño es diferente. Cuando él no quiere ir al cole porque en casita está más a gusto, o cuando no quiere ir al cole porque está siendo maltratado, tú lo ves reflejado en su autoestima. Incluso pequeñitos, tú ves que cosas como hablar del cole. Un niño que normalmente te comentaba una que otra cosa que hacía en el cole, y luego cuando le preguntas por el cole dice: no, no te quiero decir, no te quiero decir, te lo dice así, o no sé, o en el caso que ya lo comenté en la parte del maltrato infantil, este personal que entrenaba a los niños de alguna forma a decir: no decimos nada de nada, que es un entrenamiento básicamente para ser maltratados, porque los niños tienen que decirlo todo, se tienen que sentir en confianza para expresar todo lo que está pasando tanto en el cole como en casa. Y bueno, me estoy desviando un poco del asunto. Quiero terminar en referencia a mi experiencia personal, que siempre las 2 veces que tomamos la decisión de probar un cole diferente, los resultados fueron exponencialmente positivos. En más de un área del desarrollo se notó la mejora de nuestro hijo, se notó cómo está a gusto, se notó cómo ha mejorado. Por ejemplo, en el primer cole que cambiamos, mejoró la capacidad que tenía para interactuar con sus compañeros, para poner límites. Si el problema en inicio era la frecuencia de las agresiones, ¿no? Para poner límites, para demostrar a los demás cuando él no se sentía cómodo con la interacción. Y hubo un trabajo de mucha dedicación del personal del cole. Son personas a quienes recuerdo y que les guardo muchísimo respeto y muchísimo cariño. Y son instituciones donde tú vas a notar que hay una vocación y que la vocación está sobre la necesidad de ganar dinero. Entonces sí, se logran cosas positivas. Quería cerrar con esas notas positivas, que era así cada vez que
Y también quiero decir esto, porque no hablo solamente por mi experiencia, obviamente soy dueña de mi experiencia, tengo la seguridad de hablar desde mi propia experiencia, tengo la seguridad de hablar desde mi conocimiento, pero en este caso particular, de hablar de mi experiencia. Pero considero que también es válido cuando tenemos experiencias similares de otras personas que respaldan la nuestra. Entonces, en primera instancia, nosotros hicimos el cambio y primero la forma de ver que habíamos hecho lo mejor fue el cambio positivo en nuestro hijo. Pero segundo, comenzaron a expresarse al tiempo, poco a poco, otros padres, otras madres, en referencia a que efectivamente lo que estaba pasando no era normal, aunque nos hacían creer que sí lo era, y que nuestros hijos estaban mejor en otro lugar. Eso por esa parte, pero por otra parte también, como otros padres cuando se unen, después que ven al primer, al segundo padre que se va, porque piensa que su hijo no está bien allí, que su hija no ha conseguido ningún beneficio, que esta institución, que este ambiente lo está perjudicando. Otros padres que tenían la duda se animan y hacen lo mismo y luego te los encuentras y te comentan, es increíble cómo las cosas han cambiado. Y no es que todo es color de rosa, no es que al otro sitio me fui y ahora es perfecto, no, siempre hay que trabajar, pero esto es lo normal. Lo normal es que tú tengas un diálogo abierto, bidireccional, que se acepten las corresponsabilidades y que cuando tú vengas con una necesidad desde ti como madre, como padre, por algo que estás viendo en tu hijo, se te responda y veas un cambio. Básicamente eso, siempre va a haber un diálogo, siempre hay cosas que mejorar de parte y parte. Mamás y papás también tenemos mucho que mejorar en cuanto a la escolarización de nuestros niños, en cuanto a cómo participamos, en cuanto a cómo nos presentamos, en cuanto a cómo presentamos a nuestros hijos. Entonces por eso digo diálogo bidireccional. Entonces cuando tú haces eso, tienes la conversación y ves resultados y puedes continuar con la relación, que después de todo es la relación más importante que tienes ese momento, porque es el desarrollo de tu hijo, es el desarrollo integral de tu hijo fuera de casa. Estos niños están pasando 8, 9 horas en el cole. Dime tú si no es importante confiar en donde está, si no es importante tener un diálogo constante y asumir la corresponsabilidad. No es que yo te lo doy y tú te encargas y todo lo tienes que hacer tú. Tiene que estar claro cuál es el trabajo del papá y de la mamá, cuál es el trabajo que tenemos que hacer en casa y cuál es el que se está haciendo en el cole. ¿Dónde está bien tu hijo? Donde tú veas que él se está desarrollando de forma positiva, que va con alegría, que te habla del cole. Recuerda esto, que te habla del cole, así sea poquito, de acuerdo al lenguaje que él tenga, te habla de los compañeros, de una experiencia, de algo específico, puede ser una canción que escuchó, puede ser un baile nuevo que están haciendo, un dibujo que hizo, un juego específico que aprendió o algo que comió, pero que te hable del cole. Cuando tú ves que tu hijo se cierra, aparte de otras señales, que eso lo hablamos también en el episodio del abuso infantil, que ese episodio estuvo dirigido específicamente al abuso sexual, pero como lo mencioné allí, hay muchas señales de abuso que son iguales cuando el abuso es de un tipo o sencillamente maltrato. Gracias por estar aquí, déjenme sus comentarios, qué les gustaría, qué temas les gustaría que desarrolle posteriormente. Estoy preparando un episodio que me lo han pedido mucho sobre el vínculo parental, sobre el rol de mamá y de papá en la casa. Yo hice un episodio sobre el feminismo en la crianza, el impacto que tiene el movimiento feminista y los estereotipos de género. Y quiero hacer el episodio del vínculo porque me parece, primero, que es uno de los temas que mejor manejo y segundo, que me parece muy fascinante como la teoría y la práctica han demostrado que sí hay roles, aunque lo que pudiéramos hacer en esta generación es cambiar a quién le asignamos cada rol, a qué género, que esos roles no estén asignados al género, pero sí me parece muy interesante tener la conversación basada en la teoría y en la práctica y en los datos que nos dicen que sí hay un rol que cumplir en casa, cada cuidador, independiente sea mamá, mamá, papá, papá, papá solo, luego una tía, luego una amiga, un amigo, sí hay roles que cumplir y hay vínculos que se hacen en pro del desarrollo en bienestar del niño. Entonces ese es un episodio que estoy preparando, es un poco densa la información, considero, y la quiero procesar bien para entregárselas de la mejor forma posible. Estoy intentando que no sea una clase de psicología, pero díganme ustedes si no tienen ningún problema con que sea una clase de psicología. Y eso, déjenme en los comentarios eso, y les quiero recordar que tengo un Patreon donde estoy desarrollando 2 contenidos exclusivos. Ori habla es este espacio y es un espacio donde hablamos exclusivamente de crianza, desde mi experiencia, desde mi profesión y, como les he mencionado antes, sobre los ángulos menos conversados de temas que nos afectan a todos. Pero en Patreon estoy desarrollando 2 espacios exclusivos. Uno es Ori Lee, donde cada mes entrego 4 audios que están
diseñados para el bienestar, y lo voy a dejar hasta allí porque cada mes tiene un tema diferente. Ahora en el mes de abril estamos desarrollando meditaciones guiadas con los elementos. Son 4 entregas, entonces cada una con un elemento: agua, aire, tierra, fuego. Estoy fascinada con elementos específicos, la forma como ha fluido la meditación y el impacto que tiene en el bienestar, la intención. De hecho, estoy haciendo una campaña en TikTok que es básicamente para detener el scrolling y que las personas tengan un momento de conciencia de lo que están haciendo, porque creo que la forma más frecuente de buscar alivio actualmente es a través de las redes sociales, y el scrolling y el TikTok es una herramienta de pérdida total de la conciencia de sí mismo, donde te puedes meter allí y al final puedes pasar horas y tu vida no ha mejorado en absolutamente nada. De hecho, puedes estar sintiéndote incluso peor por el tiempo que has perdido haciendo scrolling. Entonces estoy haciendo esa campaña para que un poco las personas, cuando se encuentren con mi vídeo, puedan reflexionar en referencia a lo que están haciendo, que es buscando el bienestar, pero a través de una relación que no les trae ningún beneficio, que los perjudica realmente. Y para contrarrestar eso, entonces estoy haciendo mis episodios de Orile en Patreon, donde realmente lo que quiero entregar es algo que te puede tomar unos minutos, cuando sea que lo quieras hacer, y luego el beneficio te va a acompañar por un rato, y que tú grabes ese beneficio que obtienes con el ejercicio y lo puedas evocar en otro momento. Más o menos lo mismo que hacemos con los niños cuando los entrenamos para la regulación emocional, pero esta vez vamos un poco más allá, porque no es simplemente regulación emocional, sino también es grabar, es reconectar con nuevos espacios de nuestra mente y de nuestro cuerpo y de la naturaleza, para entonces integrarnos un poco más, estar más en conexión, porque lo que estamos buscando a través del móvil es desconexión, y yo siento mucho el daño que nos estamos haciendo, y me incluyo, por eso digo nos estamos haciendo. Esa es una de las entregas que estoy haciendo en Patreon, se llama Ori Lee, y la otra es Ori Reflexiona, donde me tomo o me aprovecho, digámoslo de otra forma, del espacio para hablar sin guiones y sin censura de cualquier tema, no exclusivamente de crianza. Por ejemplo, con el capítulo de adolescencia, que lo dejé en YouTube, se llama Psicóloga Reacciona a la serie Adolescencia. Hubo muchas cosas que no pude decir por respeto a la comunidad de YouTube. Claro, porque ahí el tercer capítulo de la serie es específicamente la intervención de una psicóloga con el niño que está esperando su condena. Eso es cierto, está en una institución que no es para personas privadas de libertad, pero el niño está asumiendo el papel del delincuente. Y hubo muchas cosas que yo vi allí muy interesantes que no me siento cómoda compartiendo en YouTube. Y entonces para eso, entre otras reflexiones, está mi Ori Habla en Patreon. De hecho, ese de Ori Habla de la cárcel salió hace poco, así que ya lo tienen disponible en Patreon. El link está aquí abajo en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, comenten si conocen a alguien que puede beneficiarse de este contenido. Por favor, compartan. Si no estás suscrito, suscríbete, y si te gustó, dale like. Adiós.